En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, terminamos la semana y con esta semana terminamos prácticamente todo el mes de febrero, ¿sí? El mes de la patria, como llamamos, y es el mes de la patria porque fue un 27 de febrero de 1844, hace 179 años, cuando Juan Pablo Duarte, ese político militar fundador de nuestra nacionalidad, fundador de nuestra primera república, junto con el resto de la sociedad secreta que había formado, proclamaron, señores, la independencia dominicana. Así es, fue precisamente ese gran acontecimiento donde un grupo de dominicanos, de buenos dominicanos, por amor a esta patria, entregaron su vida, entregaron todo lo que tenían y apostaron a lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Qué pena que aun cuando hemos avanzado mucho en estos 179 años, todavía hay cosas que pudieran haberse resuelto si muchos de nuestros políticos hubiesen estado imbuidos de ese espíritu patriótico de los fundadores de nuestra República Dominicana. Pero enhorabuena y por supuesto es una fecha de conmemoración, pero también de apostar y aportar para que estas nuevas generaciones conozcan y sepan los idearios del padre fundador de la patria nuestra, Juan Pablo Duarte. Eso, como ocurre en otros países, por ejemplo, con el apóstol José Martí en Cuba, o con lo que ocurre con Simón Bolívar en Venezuela, en Colombia y todos los lugares que fueron libertados por ese patricio también. Bueno, pues en esa misma dimensión la figura de Juan Pablo Duarte sea medida aquí en la República Dominicana, sobre todo por quienes toman las decisiones. Y esos que toman las decisiones, que es a través del poder político expresado por ellos mismos en los diferentes poderes del Estado, del país, en el Congreso, en la municipalidad, en los gobiernos central. Pero ahí estamos en ese aniversario febrerista, en el que este próximo lunes habrá una rendición de cuentas del presidente de la República, como ocurre y como acontece desde hace tantos años, y ahí lo que se hace es una especie de revisión, de balance de lo que ha hecho uno y otro gobernante en esta fecha. República Dominicana, pues ya en este aniversario 179 del grito de la independencia en 27 de febrero de 1844, yo pienso que el pueblo dominicano ha tenido que enfrentar a lo largo de todo este tiempo muchos desafíos, y ahí tendremos al presidente de la República, que yo pienso que en medio de la adversidad en la que recibió la administración del Estado, como hemos dicho en otras ocasiones, las circunstancias también y las coyunturas, porque todos sabemos aquí que el PRM es ahora mismo gobierno precisamente por esa actitud y esa decisión del pueblo dominicano de salir a las calles a proclamar derechos, a presionar y a exigir derechos como corresponde en coyunturas distintas, ¿no? Y por supuesto, en términos económicos y en términos políticos, que será, yo pienso, los dos aspectos más importantes sobre los que se enfocaría como ejes de la rendición de cuentas, el tema económico, las políticas sociales. Bueno, pues lo hará el presidente de la República, y pienso que en términos políticos no sé cómo lo ha hecho, no sé, pero ciertamente tendrá muchas cosas que exhibir, porque a pesar de lo crítico que ha sido, no solo en República Dominicana, han sido años muy difíciles, el tema de la pandemia, una crisis económica que nosotros arrastrábamos, y lo arrastrábamos por las razones que ustedes saben, definitivamente
y ante la queja de la población. Es como para que se hubiesen producido esas confrontaciones sociales que no es lo que ha ocurrido en República Dominicana, y que eso políticamente yo creo que es un costo que no ha tenido que pagar el presidente Luis Abinader. Por tanto, en términos políticos, bueno, pues entonces eso podrá exhibirlo dentro de, que no es una obra, pero bueno, también ha tenido un impacto. Pero en fin, es un año bastante difícil. Es un año además de preelectoral, con una economía a escala global bastante complicada, muy a pesar de las cifras económicas que aquí se arrojan. Aquí hay sectores que yo no sé qué dirá el presidente de la República, por ejemplo, como es el caso del sector eléctrico, donde la verdad ahí se ha dado poco pie con bola, mucho más allá de los 1.500 millones que tendremos ahora, que es, según los técnicos y los expertos en este asunto, será el tema del déficit en ese sector, un sector bastante importante para la inversión, para la estabilidad económica. O sea que este año parece que va a ser histórico en ese sentido, pero histórico porque en vez de recibir esos 1.500 millones de dólares, de subsidio, eso es lo que tendrá que recibir ese sector, y eso solamente me parece que tiene un antecedente, que es el actual administrador de Punta Catalina en tiempos de su gestión, donde el subsidio al sector se elevó por las nubes. Entonces, en ese sentido, será poco lo que tendrá que exhibir el expresidente de la República. Pero bueno, además de eso, y como solemos hacer los viernes, hacemos una especie de recorrido, ¿no? En torno a los temas del momento. Y claro, tema del momento es que, señores, y esa es muy lamentable, bueno, la muerte del doctor Víctor Gómez Vergés, una persona por muchos años gravitando en la política de República Dominicana, y por tanto, bueno, pues las condolencias a sus familiares, y la noticia no confirmada ni oficial, porque ese tipo de informaciones aquí, yo no sé si es cierto o si no lo es, pero se ha dicho de manera soterrada. Parece que la salud del expresidente Danilo Medina no está en óptimas condiciones, su salida del país para atender posibles situaciones de salud, que no hay más que lamentar, porque cuando se trata de cuestiones puramente humanas no se pueden vincular, ¿no?, con todo el tema de la política, de las ejecutorias y demás, ¿no? Pero de todas maneras es una figura importante del país. Fue presidente de la República por 8 años recientemente. Y claro está que lo que le ocurra con él, bueno, pues es algo que importa a la colectividad. Por tanto, suponemos que confirmar o desmentir esos rumores que hablan del estado de salud del expresidente Danilo Medina, que cuando hay ausencia de información la gente empieza a exagerar la nota, y ya se han dicho muchas cosas respecto a esto, aunque sabemos perfectamente que, y eso sí que hay que decirlo, el expresidente Danilo Medina es una de esas personas que su vida familiar y personal siempre la trató con mucha discreción, salvo, claro está, las tonterías y las travesuras que después hermanos suyos en otra dimensión, pero hablamos de esa relación, ¿no?, primaria, ¿no?, familiar, o sea, esposa, hijos, qué sé yo. Pero bueno, de todas maneras, desear que no sea un tema serio el que aqueje al expresidente Danilo Medina. Señores, siguieron hoy siguió también saliendo nuevos elementos, y la verdad que son asqueantes de la operación Frontera. ¡Wow! ¡Cuánta! Señores, la verdad es que yo no sé cómo es que no se había hecho esa intervención antes respecto a la forma de cómo han estado manejándose y a cómo operaba esa red ahí en la frontera, que como decíamos y titulábamos en el día de ayer en esta transmisión, nosotros esperamos que no nos saquen la lengua y que nos digan que solamente un teniente, 2 sargentos y un cabo eran los responsables de este entramado, y como si se tratara de reses, ¿no?, y de animales. Señores, las cabezas de los migrantes, en este caso haitianos, porque estamos hablando de tráfico y de
de negociar con la migración haitiana. Señores, era hasta porfiado. Ahí por ahí andan rodando unas grabaciones que a mucha gente le causará risa, a mí me causa espanto y me causa también mucha vergüenza, porque se supone que estas Fuerzas Armadas, que los guardias de nosotros que están en la frontera y que se supone que es para cuidar no solamente el tráfico de migrantes, sino el tráfico de todo lo que por ahí atraviesa, y que ellos se conviertan en parte de ese problema y que se organicen en redes por tanto tiempo, pero por tanto tiempo sin que nadie actuara en consecuencia. Bueno, ahí se pospuso el conocimiento de la medida de coerción. Yo creo que todo el peso de la ley debe caer, no solamente, vuelvo y repito, en esos militares de bajo rango, sino que, como testimonian incluso algunas de las grabaciones donde queda implícito también en los vínculos de militares con más alto rango que intervenían ahí. Y eso, para eso no hay que ser un mago, nosotros lo sabemos, porque no es verdad que esos guardias iban a actuar si no tenían el visto bueno, ¿no?, de sus jefes superiores en un negocio que es bastante lucrativo, como es el negocio del tráfico humano, de las mafias migratorias que han operado aquí en República Dominicana. Señores, hoy cumple un año ya de ese conflicto que ha mantenido en vilo al mundo, ese conflicto que involucra a Estados Unidos, a la OTAN, Rusia en Ucrania. No es solo de que la intervención o la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo, como siempre he dicho, y es mi perspectiva y es mi mirada, ustedes podrán tener otras y eso me parece muy válido, pero yo lo que creo es que aquí lo que se trata es de esa recomposición necesaria respecto al mundo que ya no es unipolar y que esa supremacía la tenía Estados Unidos, y como parte de ese proceso, la verdad, el caso de Ucrania es solamente, bueno, no un objetivo, sino que es lo que coyunturalmente se ha utilizado para eso. El mundo ha recibido toda esa creciente intención de belicismo que siempre ha impulsado Estados Unidos en medio del desarrollo de esa crisis, la crisis de Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, que están tratando de escalar su guerra hacia Rusia mientras continúan intensificando mucho asedio también, con muchas provocaciones contra China, que yo pienso que podría ser también uno de los objetivos. El asunto es ese pulseo que hay entre esos tres países que son las grandes potencias. Rusia, con su avances en términos armamentistas, el crecimiento económico de China, y por supuesto todo eso se concentraba solo en Estados Unidos, y todos esos paisitos, en este caso es Ucrania, como lo han sido otros, e incluso de este lado del mundo, no son más que un pretexto para ese tirijala de esas grandes potencias que muchos no quieren entender, pero que muestras de eso que lo confirman, lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. Señores, vamos a agradecer como siempre a la farmacia GBC, muy cerca de usted. Ahí tiene usted una farmacia GBC con su 20% de descuento en todas las sucursales. Y por supuesto, señores, denle like. Y no solo nos miren, suscríbanse, ayúdennos a impulsar y a posicionar este canal. Entonces vamos a invitar también a nuestros amigos a que se suscriban y sean parte de estas reflexiones que hacemos cada día, en la que nos gustaría y nos gusta mucho cuando ustedes tienen sus participaciones a través de los comentarios que nos dejan. Muchas gracias por hacerlo. Suscríbanse los que no lo han hecho y háganlo también a patreon.com/soyvonferreras. Muy buen fin de semana. Feliz fin de mes de nuestra independencia. ¡Viva la República Dominicana!